Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Yo soy Dulce María Almazán Jardón. Hoy es lunes 20 de mayo de 2024 y vamos a continuar con estas lecturas de Misterio de Iniquidad. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo para tener este entendimiento y poder defender tu Iglesia católica. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos viendo lo que los padres de la Iglesia, lo que los santos han dicho acerca de la infalibilidad del Papa. Y dice así: San Efrén, año 300-373. El gran doctor de la Iglesia siriaca celebra la magnificencia de la enseñanza pontifical, continuamente asistida por el Espíritu Santo. Salud o sal de la tierra, sal que no puede jamás perder el sabor. Salud o luz del mundo, aparecida por el oriente y resplandeciente en todas partes, que ilumina a los que estaban agobiados bajo las tinieblas y que arde siempre sin ser renovada. Esta luz es Cristo, su candelabro es Pedro, la fuente de su aceite es el Espíritu Santo. Es en lo que quedamos la transmisión anterior. San Epifanio interpreta Mateo 16. Afirma que era imposible que la Iglesia romana fuera vencida por las puertas del infierno, es decir, por las herejías, porque ella estaba apoyada sobre la fe sólida de Pedro, junto a quien se encontraba la buena respuesta a todas las cuestiones doctrinales. A Pedro, el Padre manifiesta a su propio Hijo, y es por esto que es llamado bienaventurado. Pedro, a su vez, manifiesta el Espíritu Santo en su alocución a los judíos el día de Pentecostés, como convenía a aquel que era el primero entre los apóstoles, a aquel que era la piedra inconmovible sobre la cual la Iglesia de Dios es fundada y contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Por estas puertas del infierno debe entenderse las herejías y los autores de las herejías. De todas maneras, la fe es fundada sólidamente en Él. Ha recibido las llaves del cielo. Él ata y desata en la tierra y en el cielo. En Él se resuelven las cuestiones más arduas de la fe. Vamos viendo una continuidad en la enseñanza. Todos los doctores, todos los padres de la Iglesia siempre dicen lo mismo, ¿sí? No a la herejía, no a lo que va en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. San Basilio. Y fíjense cómo esto te corrobora, hay muchas dudas, es muy frecuente esto que nos preguntan, Dulce, pero es que ¿cómo yo sé que esta es la verdad? ¿Cómo yo sé que no debo de escuchar más las falsedades de Bergoglio cuando está vestido como papa, cuando está dentro del Vaticano, cuando está en Roma? ¿Cómo puedo yo estar seguro que estoy en la Iglesia Católica? Bueno, muy sencillo, porque se sigue, hay una continuidad en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que fueron depositarios de esa fe, la roca, que es Pedro, y cada uno de los apóstoles, y con ello cada uno de los obispos, que ellos son los asignados para transmitir la enseñanza, ¿sí? Hay una continuidad en la formación. No es que un día te dicen una cosa, la misma, durante miles y miles y miles de años, ¿no? Y de repente hay algo que desentona, hay algo que desafina, ¿sí? Como 1958, donde dicen, vamos a modificar todo en la iglesia, ¿sí? Vamos a reformarnos y todo lo que se ha venido diciendo, ahora ya no lo vamos a decir, vamos a decir otra cosa, ¿sí?
Por eso es que sabemos que estamos en la Iglesia Católica, porque si tú ves, no sé, dos franjas, ¿sí? Aquí hay una continuidad, 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 continuidad. Y aquí hay una continuidad y de repente algo brinca, ¿sí? Entonces, en esos brincos, que es una enseñanza contraria a la que dice nuestro Señor Jesucristo, si ha sido señalada por algún papa, es falsa, ¿sí? Así, de una forma muy sencilla. Entonces, si te dan cuenta, en este libro vamos viendo gradualmente cómo durante todos los años, desde el nacimiento de la Iglesia Católica, los doctores de la Iglesia, los padres de la Iglesia, dicen lo mismo acerca de la infalibilidad del Papa, ¿sí? Esto es muy importante porque el Papa está asistido personalmente por el Espíritu Santo. Entonces no puede haber error, no puede haber equivocación. Entonces entendamos. Y también en el modernismo hay una mentira donde dicen, no, lo que pasa es que el Papa sí se puede equivocar. Donde no se puede equivocar es cuando él hace ex cátedra. Y entonces después se inventaron que ex cátedra era asistir a un templo en particular y dar allí una conferencia. No. Todo lo que él hable públicamente está transmitiendo información, está enseñando. Entonces, si él fuera un verdadero papa, en todo lo que él enseñara, en sus encíclicas, diría, si fuera verdadero papa, una continuidad con lo que dice nuestro Señor Jesucristo, con lo que dice nuestra Iglesia Católica. Y él no dice lo mismo. Él constantemente está diciendo herejías públicamente, ¿sí? Entonces, creo que esto te puede ayudar. San Basilio, año 329-379. Informa a su amigo San Atanasio que tenía la intención de demandar al pontífice de ejercer su autoridad para exterminar la herejía de Marcel de Ancire, carta 69. La carta de San Basilio, que menciona esta demanda de intervención del obispo de Roma como un asunto corriente y ordinario, lleva a concluir que en esta época era no solamente la convicción personal de San Basilio, sino también la convicción de todos, aún en Oriente, que el obispo de Roma posee el poder de juzgar soberanamente por sí mismo las cuestiones doctrinales. ¿Por qué consultar a Roma y no a otra autoridad? Pedro, dice San Basilio, fue encargado de formar y ordenar la iglesia, formarla y ordenarla, porque él brillaba en la fe. Gracias a la promesa de Cristo, el Papa perseveraba absolutamente sin ninguna debilidad, pues su fe tenía la misma estabilidad que aquella del Hijo de Dios mismo. La misma estabilidad. Pedro fue puesto para ser el fundamento. Él había dicho a Jesucristo, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Y a su vez le fue dicho que él era Pedro, bien que no fue piedra inmóvil, sino que solamente por la voluntad de Jesucristo, Dios, comunica a los hombres sus propias dignidades. Él es Padre y Él hace a los padres. Él es piedra y da la calidad de piedra, haciendo así participar a sus servidores de lo que le es propio. Este último pasaje de San Basilio goza de una autoridad particular en la Iglesia Católica, porque fue insertado en el Catecismo del Concilio de Trento, en la explicación del símbolo o la sección de Credo in Ecclesiam. Entonces volvemos a lo mismo. No hay error, no hay falla, se dice lo mismo. San Gregorio Nacianceno, 330-390. Alaba la indefectibilidad de la fe romana en un poema. En cuanto a lo que es la fe, la antigua Roma desde el principio como hoy prosigue dichosamente su curso y mantiene el occidente entero
en los lazos de la doctrina que salvan. Carmen de Vitasúa, versículos 268, 270. San Gregorio de Nisa, muerto en 394, hermano menor de San Basilio, afirma: la Iglesia de Dios tiene su solidez en Pedro, pues es este quien, a partir de la prerrogativa que le ha sido acordada por el Señor, es la piedra firme y muy sólida sobre la cual el Salvador ha construido la Iglesia. Y es doloroso porque lo que estamos viviendo es muy triste, porque cuando uno escucha, la Iglesia de Dios tiene su solidez en Pedro, hasta antes de descubrir la mentira, uno asociaba a Pedro con Bergoglio o con Benedicto, ¿sí? Tenía esa asociación. Y es lo que naturalmente debería de ser. No deberíamos estar siendo tan traicionados y estar padeciendo todo este sufrimiento. Así debería de ser. Tristemente, desgraciadamente, no es así. Hay una distorsión, hay una falta de concordancia. Entonces, yo ya no tengo que hacer la asociación como por la imagen, ¿sí? Como voy, compro mi foto de Bergoglio y la cuelgo y digo, él es el vicario de Cristo. Él debió haber sido el vicario de Cristo, pero traicionó a Cristo y decidió enseñar lo que enseñan los enemigos de Cristo. Entonces, yo tengo que tener una asociación con el vicario de Cristo. Enseña la fe. Enseña que para salvarse deben ser bautizados, que es lo que enseña nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Para salvarte debes ser bautizado. No debe de estar enseñando que todos somos hermanos, aunque seamos de distintas religiones, ¿sí? Porque quien no esté bautizado no se salva. No importa lo que tú ya hayas creído, porque te lo han repetido tantas veces esta mentira, que tú crees que eres bueno y que te vas a salvar porque le rezas a la Virgencita o porque vas a una peregrinación para la Virgencita. Si tú no estás bautizado, si tus hijos no están bautizados, si tus nietos no están bautizados, no te salvas. Clarísimo. Entonces, él debería estar promoviendo, bautícense, en lugar de estar promoviendo otras cosas que no le incumben. Número 2, deberían de estar creyendo lo mismo. Lo mismo. María es santa. María es virgen antes, durante y después del parto. Los mismos dogmas. La infalibilidad papal es un dogma. Debo de profesar la misma fe y debo creer en lo mismo. Jesucristo está en la Eucaristía. Si él creyera en lo mismo, no permitiría tantas faltas de respeto que se le hacen y no promovería esas faltas de respeto al quitar la misa tradicional y al haberle ejercido una guerra, ¿sí? Y eso comenzó desde Juan 23. Él ya nada más está coronando toda esta desgracia, pero comienza desde Juan 23 ya con una bastante avanzada infiltración desde antes, ¿sí? O sea, no subieron y se posicionaron en la cumbre, en el clero desde un inicio. Todo empezó antes, empezaron a meterse hasta que de pronto en el cónclave había tantos infiltrados que lograron poner a Juan 23. Y se salvó todavía de que todavía hubo un papa, el último buen papa, el verdadero papa, Pío XII, pero ya en ese momento, así por un poquito, que queda ya un masón, ¿sí? Entonces, yo ahora debo asociar, a ver, promueve que todos se bauticen, promueve la misma fe, que el pecado es pecado y que la virtud te lleva a la santidad, habla del purgatorio, del infierno y del cielo. ¿Qué pasa si no te hablan de eso? Se te olvida. Y entonces te llega a pasar que ya hay una sociedad pagana que no importa lo que hagan, Dios es bueno y me va a perdonar. No, es que Dios te perdona en la medida que tú te arrepientes y hay una metodología para arrepentirte, ¿sí? No importa cuánto tú quieras pensar una idea, una ilusión, está mal. No importa cuánto tú digas, ay, sí, yo voy a ir al seguro público y me van a atender. Yo ahorita llego y me atienden rapidito. Yo voy a llegar con un dolor en el pecho y me van a atender. Primero te van a pedir un carnet.
No importa cuánto tú quieras y desees eso. Traes tu carnet, no, ni se forme, no lo voy a atender. Porque tú entiendes que hay un orden, que hay reglas. Tú no llegas con el carnet, no te atienden. Punto. No importa cuánto tú creas, es que, pero me estoy muriendo. Chíllale, pataléate, no te van a atender. Entonces, tú quieres ser atendido, ¿verdad? Entonces, vas a procurar tu carnet. Oye, es que yo tengo muchas ganas de viajar y tú te plantas ahí en el aeropuerto y le dices, es que yo tengo muchas ganas de viajar a Estados Unidos. Te va a decir, sí, debe su pasaporte y su visa. Pero yo no tengo. Ah, bueno, no pasa. Pero yo tengo muchas ganas de ir. Pero yo quiero ir, pues qué bueno, pero tiene requisitos. ¿Sí? Entonces, para las cosas de la fe, ¿cuánto más hay requisitos? ¿Sí? Entonces, tienes que estar bautizado. ¿Quieres que Dios te perdone? Claro que Él te perdona. Tienes que confesarte. ¿Quieres confesarte? Tienes que estar arrepentido y salirte del pecado mortal. Tienes que enmendar tu vida. Hay requisitos, ¿sí? Y es a través de un sacerdote. Y ahora tenemos más problemas, que sea válidamente ordenado, porque en 1958 cambiaron por el Concilio Vaticano II distintas reglas hasta llegar a 1969, donde el rito está completamente modificado y no hay ordenación válida sacerdotal. Entonces ahora, ¿quieres que Dios te perdone? Ok, ve con un sacerdote que te confiese. Fuiste con el modernista, te confesó un laico, no te absolvió de tus pecados. Tienes que buscar uno verdadero. ¿Vas entendiendo? Y entonces tu pereza, tu maldad va empezando, no, pero pues yo lo hice así, yo quise ir. O sea, a ver, ¿por qué le peleas a Dios las cosas? ¿Tienes tantas ganas de ir de viaje? Vete a sacar tu pasaporte, vete a sacar tu visa y te vas de viaje. ¿Tienes tantas ganas de ir al cielo? Ve a conocer la iglesia católica, estudia, vete a confesar, descubre si es válido, instrúyete y vas a ir al cielo. No importa cuánto tú digas, Diosito es muy bueno, porque no vas a entrar. Te voy a decir por qué, porque Dios es justo. Y ahí tenemos la parábola de las vírgenes, las necias y las precavidas. Hubo 5 que guardaron su aceite. Ellas iban con su aceite extra. No se confiaron. Se tardó el novio, porque el novio se puede tardar muchísimo. Y de repente pasa. ¿Y qué pasa? Se despiertan todas de, ahí viene el novio, las 5 listas. Yo ya estoy lista. Y entonces las otras 5 necias, que no, a mí Dios me va a perdonar porque yo soy bueno, ¿qué le dicen? Ay, regálanos. No vayan ustedes a comprar la suya, a mí se me va a acabar. Yo sí estuve al pendiente, yo sí estuve atenta. Yo me mortifiqué, yo me cambié para vivir cerca de los sacramentos. Yo ayudé a sostener esa capilla. Yo me enmendé, vendí todo por seguir a Cristo. Ah, bueno, entonces usted va detrás del novio, las otras se van como locas a tratar de conseguir la fe y ya no hay, como ahorita, ya no hay quien te confiese, más que en algunos lugares y tienes que irte muy lejos. Así es. Y eso lo vale el cielo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con estas vírgenes necias que se les decía y se les decía y se les decía y lo esperaron hasta el último momento? Bueno, entonces llegaron a tocar la puerta las reinitas creyendo que les iban a abrir, ya el novio ya pasó y se asoma, oye, ¿me conoces? ¿Te acuerdas que hice un montón de rosarios? Fue un chorro de peregrinaciones. No me acuerdo de ti, bye. Ya está dentro el novio, no pasaste. No pasaste. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y se supone que las vírgenes lo conocían. Entonces, debemos de entender esto. Yo quiero ir al cielo, bueno, si estás dispuesto a formarte en la fila del pasaporte, tardar un chorro de años. Hay gente que tardó 3 años para sacar la visa para Estados Unidos. Y se fletó ese tiempo. ¿Por qué para las cosas de Dios no quieres hacer lo que toca? ¿Sí? Entonces, van comprendiendo por qué esto es muy importante. Hay reglas para la fe. ¿Sí? Entonces, volvemos al punto. Vicario de Cristo, ¿con quién lo debo asociar? Debe promover el bautizo. ¿Sí? Las otras religiones no se van a salvar. Ay, pero si no tuvieron chance de conocer a Dios, ¿por qué no quisieron?
porque estaban en otro asunto. Entonces, tienen que ser bautizados. Ajá. Número 2. Y mira, esto también es parte de la mentira del modernismo. Es que si no supieron, yo te prometo que el día que te mueras, Dios te va a mostrar cuántas veces quiso venir por ti y tú dijiste que no. Te lo va a mostrar. Y tú dijiste, no, no me interesa, yo estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer. ¿Sí? Y bautizados, profesar la misma fe, los mismos sacramentos. Ujú. La misa modernista no es lo mismo sacramentos, porque cambiaron el altar, se dirigen hacia el público y no hacia Dios. Ujú. Cambiaron un montón de oraciones, ¿sí? En el grupo de Santidad en Camino, ahí he compartido algunas veces a Marie Julie, que es una vidente que Dios le advirtió, que el canon del modernismo inclusive es cabalista, es de brujería. Eso de que el fruto de la vid y de la tierra y la manga del muerto, eso es de brujería, ¿sí? Entonces, estudienlo, vean estudien a Marie Julie. Y número 3, seguir a los pastores legítimos. Ujú. ¿Por qué entonces Bergoglio ha corrido a todos los conservadores? ¿Y por qué ha dejado puro homosexual? ¿Y por qué le interesó cerrar tantos conventos? ¿Y por qué está matando las vocaciones? ¿Sí? Entonces, yo ya no puedo asociar vicario, el de blanco que está en el Vaticano. No, tengo que asociar. A ver, ¿quién está hablando de bautízate? ¿Mm? De los sacramentos. ¿Quién insiste constantemente en que si no los recibes estás en pecado mortal? Lo mismo para las personas que no están casadas, están en fornicación, eso es pecado mortal. Tú te mueres y te vas al infierno, no importa lo que tú digas, que tú fuiste muy bueno. El diablo existe y se va a asegurar que tu alma se endurezca para el final del tiempo si tú estás en pecado mortal. ¿Se acuerdan cuando Pedro está muy gallito diciéndole a Jesús que él lo va a defender, pase lo que pase? Y le dice Jesús, eso dices ahora porque estoy contigo. Y le habla de cuando, antes de que cante el gallo 3 veces, antes de que cante el gallo ya lo habrá negado 3 veces. Ujú. Entonces, ahorita todavía Dios está derramando su gracia sobre ti, te está dando chance. Y tú estás muy gallito porque Él está contigo todavía. Pero si tú no te aprovechaste esos tiempos, para el día que llegue tu muerte, vas a llegar muy endurecido y odiando a Dios y blasfemando hacia Dios. Esto es algo que pasa en el alma. Entonces, aprovecha ahora que tú todavía dices, Diosito, Diosito, aunque estés en pecado mortal, y suplícale a María Santísima que te ayude a salir del pecado mortal, porque si no vas a terminar endurecido. Los días miércoles, Monseñor Rodrigo da Silva transmite unos programas donde habla del fin funesto de los enemigos de la iglesia. Y es sorprendente ver como varias historias de ellos en los comienzos eran muy católicos y terminaron en el infierno, ¿sí? Entonces, tú vas siendo llamado por Dios para que tú le correspondas. Eres llamado por Dios para que tú le correspondas. Hasta que un día tú decidiste varias veces no corresponder, ser infiel, serle infiel, serle infiel, hasta que él dice, bueno, hijo, yo te di 80 años de vida, 70, 120, los que te dé, y tú no quisiste. Te vas a ir a donde tú decidiste. Mi gracia estuvo para todos, pero tú no quisiste vender todo y seguirme. Tú quisiste y preferiste esto, esto y esto, pues eso te va a llevar al infierno. Uh-huh. Entonces, se debe de predicar lo mismo. Entonces, ya ven por qué, si no se propaga la misma fe, no creemos en lo mismo, ¿cómo puedes tener muchísimos problemas? Entonces, a ver, ya no es el hombre que se viste de blanco en el Vaticano, vicario de Cristo, en la piedra, Pedro, no. Pedro es solo el que promueve lo que Pedro promovió. No, pero es que Pedro también traicionó a Jesús. Otra mentira, ¿sí? Otra mentira. Uh-huh.
donde va diciendo, ¿sí? Donde va diciendo, eh, se me fue la onda que estaba diciendo. Una mentira que Pedro hubiera traicionado. Gracias. Que Pedro hubiera traicionado. Como Pedro también traicionó a Jesús, entonces el vicario de Cristo Bergoglio pues lo está traicionando, pero Dios lo va a perdonar. A ver, no. Efectivamente hubo una traición, pero hubo una enmienda. Si no hay enmienda, no puede considerarse un papa, ¿sí? ¿Puede convertirse Bergoglio? Pues claro, yo creo que sí. Pero mientras no se convierte, no es papa. Ya veremos qué pasa si se convierte, si es que eso sucede, ¿sí? Pero mientras tanto, ¿cómo va? Pero va que vuela para el infierno. Él ya hoy tiene un pie en el infierno, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Se enmendó, fue corroborada 3 veces su enmienda, y entonces le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pero hasta que eso no pase, no es papa, ¿sí? Entonces, mi asociación tiene que ser promueve el bautizo, promueve la misma fe y promueve los legítimos pastores. Ese es el papa. Hoy no hay eso, no tenemos papa. ¿Sí? Hay gente que pregunta, entonces para ustedes, ¿quién es el papa? No, no tenemos, no tenemos. Pero no por eso quedamos huérfanos, ni cada quien sigue su doctrina. Te estoy leyendo una historia, ahorita no sé cuántos ya hemos leído, pero como 9 o 10, ¿sí? Doctores de la iglesia que dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, estamos siguiendo la enseñanza de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Es nuestra culpa que no haya papá? No, no es nuestra culpa. No es nuestra culpa. Nosotros hacemos lo que podemos bajo las circunstancias en las que nos encontramos con, con la unión de la Iglesia Católica, ¿sí? Se te tiene que ir borrando esta idea de que ellos son la Iglesia Católica. No, es que ellos no son la Iglesia Católica. Tienen secuestrados los templos que nos pertenecen, ¿sí? Nosotros no tenemos templos, pero tenemos la fe. ¿Sí? Entonces, esto es importante también de comprender. Entonces, cuando tú oigas, hermano menor de San Basilio afirma, la iglesia de Dios tiene su solidez en Pedro, no es el papa, a menos que sea papa, ¿sí? Tiene su solidez en Pedro, entonces yo debo de pensar, es una persona que promueve que solo los bautizados se salvan, que solo por la religión católica hay salvación, los demás no son hermanos separados, son apóstatas. Punto. Ay, qué ofensa. Son apóstatas. Mejor que te ofendas ahorita y te corrijas a que yo te diga hermanito separado y por mi culpa te vayas al infierno. Eso sí es falta de caridad. Yo no te quiero en el infierno, te quiero en el cielo. Ya te lo dije, corrígete. Así de sencillo. Entonces, a ver, la iglesia de Dios tiene su solidez en Pedro, bautizados, una sola iglesia. Ok. Número 2, sacramentos los mismos. ¿Sí? No debe de haber diferencia. Yo nunca voy a decir, es que es una cena. El santo sacrificio de la misa no es una cena. Es el sacrificio en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y te tienes que comportar así. No puedes ir encuerada, no puedes estar hablando, no te puede dar la comunión cualquier persona, solo el sacerdote. Por eso es que en el modernismo tenemos claro que ahí no hay nada, y lo dice nuestro Señor Jesucristo a María Yuli, ahí no hay consagración. Punto. No importa cuánto tú chilles si quieras creer que hay consagración, no hay. No hay. ¿Quieres realmente comulgar al Señor? ¿Te mueres de ganas por comulgar al Señor? Ven donde está el Señor y vívelo. Obviamente para eso te tienes que enmendar. No puedes llegar así de ya llegué del modernismo. No, tienes que pasar un proceso de entendimiento, de confesarte, de enmendarte y de dejar que obre la gracia en ti, y ahora sí, pues podrás comulgar, ¿sí? Y seguir a los legítimos pastores, ¿sí? Entonces debe ser un legítimo pastor, ¿sí? Entonces, esto es importante. Vamos a finalizar con San Ambrosio, 340-397. Interpreta el pasaje de Lucas 22, 32, en el sentido de que el Señor había confirmado la fe de Pedro con el fin de que, inmóvil como una roca, no se mueve, pudiera sostener eficazmente el edificio de la iglesia.
sermón 5. En su glosa sobre el Salmo 60, Ambrosio establece una ecuación que sería célebre. Allí donde está Pedro, está la iglesia. Allí donde está la iglesia, no está la muerte, sino la vida eterna. Es decir, fuera del Papa no hay salud. Ahora, ¿qué pasa en tiempos donde no hay Papa? Es el obispo. Porque la consagración más alta que tenemos en la Iglesia Católica, ¿sí? Los van ordenando. Hay varias órdenes, no eres sacerdote directo, te van ordenando. También otra cosa que cambió el modernismo. Va habiendo ordenaciones. Después llega la consagración de obispo. Y el Papa es elegido en un cónclave con varios cardenales. De entre varios obispos, ponen un Papa que es obispo. ¿Sí? Entonces, donde está el obispo está la iglesia. Hoy, para nosotros los sedevacantes. ¿Sí? Él es Pedro. Allí donde está la iglesia, que es donde está el obispo, no está la muerte, sino la vida eterna. Y fuera de donde está el obispo, no hay salud. Entonces, todos los sacerdotes deben de estar unidos a un obispo verdadero. Verdadero. ¿Sí? Entonces, la situación se va poniendo cada vez más difícil, más difícil, más difícil. Entonces, ¿qué te recomiendo? Ponerte firme y seguir y vender todo, seguir a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amadísimo Señor Jesús, te damos gracias. Santísima Trinidad, te damos gracias por el inmenso privilegio que es Monseñor Rodrigo da Silva para nuestra Iglesia Católica. Te imploramos que lo bendigas, que lo protejas, que lo defiendas y que lo hagas santo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Que descansen, que Dios me los bendiga.